Eh, Hola, arquitecto. El día de hoy mis compañeras y mi persona vamos a exponer sobre el análisis comparativo que hemos realizado sobre la ciudad de Kowloon y la favela Santa Marta. Eh, Mismo que va a empezar con primero un análisis completo de la ciudad de Kowloon, luego un análisis de la favela de Santa Marta y al final unas conclusiones donde se va a poner los puntos positivos y negativos de ambas en una comparación. Le doy el pase a mi siguiente compañera. Bueno, como primer punto tenemos la geocalización, que viene a ser la ubicación de donde está ubicada esta ciudad. Se encuentra en el país de China, en la región Hong Kong y en el distrito de Kowloon. Se dice que esta ciudad amurallada de Kowloon fue una estructura urbana única, localizada, como dije, en el distrito de Hong Kong, que se convirtió en un símbolo de urbanismo informal extremo. Su desarrollo sin control gubernamental en un pequeño espacio de apenas 2,6 hectáreas, lo que llevó a convertir al lugar eh, desarmadamente sobrepoblado en el planeta. En el contexto histórico, siguiente. En el contexto histórico hemos puesto una línea de tiempo resaltando los puntos más importantes. Comenzamos con el siglo XIX. La ciudad amurallada de Kowloon nació como una fortaleza militar china construida para defender el territorio frente a posibles invasiones extranjeras. En 1842, el Reino Unido tomó el control de Hong Kong mediante el Tratado de Nanking en Walek amurallada, tras la Primera Guerra del Opio. Sin embargo, la ciudad amurallada permaneció como un enclave chino. En 1998, cuando Gran Bretaña obtuvo un arriendo por 99 años del territorio circundante, la ciudad amurallada no fue formalmente cedida, lo que generó una situación legal ambigua. Luego tenemos el siglo XX. Esto nos dice que a lo largo de eso, China, como Reino Unido, evitaron intervenir directamente la zona, teniendo conflictos diplomáticos, y este vacío generó algo ilegal. En 1950, durante y después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente después de la llegada del régimen comunista, la zona fue invadida por millas de refugiados chinos. Esto hizo una ocupación informal acelerada, sin control del gobierno británico y ni intervención de las autoridades chinas. Y por último, en el año 1960, la ciudad creció verticalmente y densamente, convirtiéndose en un asentamiento completamente autoconstruido. Bien, continuando con lo que es el análisis demográfico, encontramos una línea de tiempo desde los años de 1947 hasta los años de 1987. Aquí hemos tomado en cuenta el crecimiento mismo de las unidades de vivienda y el crecimiento de los pobladores, que oscilan desde los 3.700 hasta la sobrepoblación de 8.500. Aquí encontramos también lo que es la etapa de la industrialización y, y la identidad china, tanto a la vez la identidad de Hong Kong. Y en las imágenes posteriores del crecimiento de las unidades de vivienda se ve cómo ha ido creciendo de manera horizontal esta población. Siguiente. En el análisis físico-natural encontramos lo que es el relieve, la hidrología, el clima y la topología del entorno construido. En el relieve, Hong Kong había sido ideal para una urbanización ordenada, pero el contexto político sin control permitió una expansión caótica, convirtiendo un lugar en enclave marginal y densamente construido. En el clima, es un clima subtropical húmedo, con lluvias frecuentes y temperaturas altas. La falta de ventilación, la luz natural y espacios abiertos generan un ambiente húmedo, oscuro y propenso a enfermedades. En la hidrología,
La ciudad no contaba con un sistema de saneamiento formal y el acceso de agua era improvisado. Y muchas veces las aguas residuales se vertían en pasajes comunes, lo que provocaba insalubridad e inundaciones durante lluvias intensas. En la tipología del entorno construido, las edificaciones eran extremadamente compactas, hasta 14 pisos, construidas sin normas ni planificación. No habían retiros ni buena ventilación, lo que generaba una sensación de encierro físico y psicológico entre sus habitantes. En el análisis sociocultural encontramos la composición demográfica, que su población era muy diversa, ya que estaba compuesta por refugiados, migrantes y trabajadores del sistema formal. La falta de este control permitió que estas personas se establecieran y crearan una comunidad autónoma y resiliente. La organización social, a pesar de la ausencia del Estado mismo, los vecinos se organizaban mediante comités y los templos servían como espacios de cohesión. Con el tiempo, la criminalidad disminuyó, dando paso a una estructura vecinal funcional. En la economía era informal, pero muy atractiva. Tenía talleres, clínicas, comercios y servicios dentro de la ciudad. Esto generó empleo y autoeficiencia, aunque también conllevaba precariedad laboral y por la misma falta de higiene y trabajo infantil en muchos casos. En la cultura urbana, el uso intensivo de espacios común fomentó relaciones sociales fuertes. Las azoteas se usaban como espacios creativos y productivos, eh, y la convivencia diaria generó redes de ayuda mutua y un fuerte sentido de la comunidad. Y los estigmas externos, aunque desde fuera se veía como un caos urbano, la ciudad funcionaba internamente con sus propias reglas. Su demolición en 1993 borró un ejemplo único de autogestión urbana, pero su memoria perdura como un símbolo de resistencia a la comunidad alternativa. Con respecto a la morfología urbana, la ciudad, si bien como comentaban mis compañeras al principio, creció de forma horizontal, pues en un principio fue una ciudad amurallada que servía como una base militar para la defensa de esa parte de China. A medida que fue creciendo, debido principalmente, bueno, uno de los principales detonantes fue la Segunda Guerra Mundial, en el cual se quita la parte de la muralla, dado que los japoneses, en busca de abastecer de materiales a uno de sus aeropuertos, empieza a quitar las paredes que formaban parte de la muralla. Esto hizo que la ciudad empezase a descontrolarse al momento de su desarrollo. Al principio fue una construcción horizontal, pero a medida que pasaba el tiempo y a medida que se incrementaban los números de habitantes, comenzó a crecer de forma vertical, generando así apartamentos o viviendas apiladas una sobre otra de forma irregular, generando formas extrañas, y debido a que sobrepasaba en algún punto los 50.000 habitantes, eh, la necesidad de la población seguía siendo creciente, pero no solo necesitaban abastecer su necesidad de vivienda, sino que ya necesitaban abastecer otras necesidades. Algunas de las viviendas que se encontraban en pisos superiores empezaron a transformarse ya no solo en viviendas, sino en centros de atención de salud inmediata, algunas en escuelas, algunos en centros comunitarios, incluso algunas partes de estas empezaron a conformar iglesias. Entonces, el descontrol de la ciudad empezó a crear este espacio que, más que un edificio, era una megaconstrucción, por así decirlo, pero que, si bien los habitantes, como trataban de albergar la mayor cantidad de espacios, al final dejaron un espacio muy pequeño para la iluminación y ventilación natural. Las calles, que en un principio se conformaban por calles, por decirlo así, empezaron a reducir sus dimensiones para que las viviendas pudiesen ocupar mayor espacio, lo que generó calles que básicamente medían lo que una vereda se puede decir hoy en día,
llegando a medir incluso 90 centímetros y al estrecharse tanto, esto generaba que se empieza a necesitar una circulación que permitiese llegar desde los niveles más bajos hasta los niveles más altos a algunos de sus habitantes. Entonces comenzaron a construir la única parte de ventilación que podría tener la ciudad para el uso de escaleras, reduciendo aún más la iluminación y ventilación de los pisos exteriores y generando más espacios potencialmente peligrosos para la salud. En cuanto a los espacios públicos, solo contaban con un espacio público que era el espacio donde se podría decir que llegaba la luz del sol, que en realidad era un espacio en el que estaban montadas las escaleras para subir a los demás niveles. Entonces los espacios públicos en realidad se resumieron a los espacios comunales que se encontraban en algunos pisos superiores, a las tiendas de conveniencia que se encontraban cerca de las escaleras y no tanto a un espacio público, sino más bien a un espacio comunitario, por así decirlo. Con respecto a la trama urbana y el uso de los espacios, al principio la ciudad sí estaba planificada, pues a pertenecer a la dinastía china, sí tenía una trama que la ordenaba de mejor manera y como se puede ver, al momento de que empezó a crecer, entonces también empezaron a crecer las formas extrañas por la necesidad que tenían las personas de cubrir sus necesidades básicas, ¿no? Esto generó que de pasar una trama ordenada y tras una serie de desastres que hubo también, que hicieron que algunas de las viviendas se desplomasen y bueno, al reconstruirlas de concreto, estas viviendas pues ya no seguían esa misma trama del principio, sino que empezaban a formar sus propias tramas, generando estas formas extrañas que iban acompañando todo el edificio, lo que generó, como se ve en la imagen, que, bueno, en ese corte, que mientras algunos pisos acompañaban viviendas, otros acompañaban comercios, habían algunas terrazas, habían algunas viviendas sobre las viviendas, por así decirlo, que eran un poco más pequeñas y la ciudad empezó a crecer de forma desordenada. Sin embargo, el tema de los usos de los espacios, en un principio eran espacios de vivienda, como se puede observar, pero a medida que se fue desarrollando, los usos fueron cambiando, no solo para vivienda, sino también para el tema de comercio, industria, generando así un tejido dinámico que contaba diversas narrativas de la vida urbana dentro de la ciudad. Con respecto a la infraestructura y servicios, la infraestructura básicamente fue desarrollándose según cómo los pobladores de la ciudad le iban necesitando, entonces es una infraestructura bastante variada, si bien cuenta con concreto y en la mayoría de las superficies supermontadas también podemos observar que hay infraestructuras se podrían considerar más precarias, donde los techos generaban que los mismos servicios fueran difíciles de acceder, porque en el tema de los servicios, por ejemplo, la luz no llegaba, se puede ver que en este espacio recortado solamente este es el espacio de luz natural, entre comillas. Sin embargo, los pisos más altos no llegaban a tener algunos servicios básicos y los pisos más bajos se llegaban a ver perjudicados, dado que al momento de las lluvias, como lo explicó mi compañera, muchos de los sistemas de drenaje no funcionaban, generando inundaciones en los pisos inferiores. Bueno, seguimos con movilidad urbana, en este caso vías. Entre aproximadamente 500 edificios que habían, solo había dos ascensores en toda la ciudad. Por lo tanto, la circulación comenzó a ser vertical. Se realizaban principalmente por escaleras. Estas escaleras llevaban hasta los niveles más altos y además podían ser compartidas por dos edificios. Y en cambio, a medida que se formaban estrechos huecos, pozos celestes entre los edificios, era una ruta bastante común para los criminales trepar la muralla y las tuberías unidas para moverse verticalmente dentro de la ciudad. La red de tejados formaba el nivel superior para desplazarse por la ciudad. Escaleras, puentes y escalones improvisados conectaban a tejados de diferentes alturas, de modo que se podía caminar literalmente por de un extremo a otro sin entrar en los edificios inferiores.
Además, el enorme tejado también funcionaba como el pulmón de la ciudad, donde la gente se reunía para jugar, relajarse, socializar y respirar aire fresco. En la imagen de la derecha podemos ver que los cuadraditos rositas, en este caso son tres, eran los ascensores y los cuadraditos rojos son todas las escaleras que habían en la ciudad. Bien, continuando con el punto número 10, que es el árbol de problemas, hemos considerado como problema central el nacimiento extremo sin control urbano ni condiciones básicas de habitabilidad. Aquí hemos considerado 5 puntos dentro de los que hemos puesto causas y efectos. Una de las causas es la ausencia de autoridad estatal, que es un vacío legal entre China y el Reino Unido, y el efecto que conlleva es que trae insalubridad generalizada, dándose humedad, enfermedades y basura acumulada. Otra de las causas es la falta total de planificación urbana o regulaciones, y efecto es que el peligro constante de incendios o colapso estructural dentro de la edificación. Como tercera causa tenemos el crecimiento informal por llegada masiva de migrantes pobres, y el efecto es la baja calidad de vida de los propios residentes de esta. Como cuarta tenemos las conexiones ilegales a servicios públicos como es el agua, la luz y el drenaje. Y como efecto tenemos que la pérdida del derecho a una vivienda digna tras la demolición. Como quinto punto tenemos que la tolerancia a actividades ilegales. Aquí estaban lo que son las clínicas sin licencia y lo que eran los tráficos y la mafia. Y como consecuencia tenemos la estigmación como ciudad del crimen o una ciudad inhumana. Siguiente. Aquí hemos considerado lo que es el análisis FODA, las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas. Una de las fortalezas que podemos intervenir en esto es que tiene una resiliencia urbana, ya que los residentes crearon soluciones para vivir en condiciones extremas. Otra de sus fortalezas podría ser la cooperación vecinal, aunque sin gobierno formal había redes de ayuda y comités y reglas informales. Alguna de las oportunidades que hemos considerado es que tiene un gran valor histórico y simbólico, ya que sirve de fuente de análisis académico y lecciones sobre vivienda informal extrema, además de que es un patrimonio urbano intangible con historias, saberes y redes sociales. Dentro de las debilidades que hemos considerado es que tiene falta de salubridad, ya que prolifera enfermedades por el exceso de basura acumulada y los drenajes improvisados, además de su ilegalidad, que tiene clínicas sin licencia, talleres clandestinos, conexiones eléctricas y riesgosas. Dentro de las amenazas que hemos tomado, hemos considerado 4 importantes, que es el incendio y los derrumbes por la fragilidad estructural, la contaminación severa del agua y el aire y el control de mafias y crimen organizado, además del desplazamiento forzado tras la demolición. Muchos residentes quedaron sin una alternativa clara de vivienda. Bueno, como siguiente punto, ahora vamos a presentar nuestro análisis que hemos escogido las favelas de Santa Marta, las cuales se encuentran en Brasil, en Río de Janeiro, y nos dice que al límite, bueno, limita con al norte con Minas Gerais y el Espíritu Santo, al este y al sur con el Océano Atlántico y al suroeste con Sao Paulo, Brasil. Siguiente. En el contexto histórico, en las últimas décadas Brasil ha experimentado un crecimiento acelerado de la población urbana y un deterioro de las condiciones de vida, especialmente de las personas de bajos ingresos. Las migraciones desde el campo entre la década de 1940 y 1990 elevaron el porcentaje de personas que viven en las ciudades del 26 al 80%. La mayoría de estas personas viven actualmente sin acceso a servicios básicos, infraestructuras, viviendas dignas, espacios públicos, bienestar social y servicios educativos básicos. La mayoría de estos recién llegados se asientan en zonas degradadas como barrios marginales y terrenos ilegales. En la línea de tiempo hemos considerado algunos puntos importantes, bueno, los años más importantes, teniendo como principal el 1804. El área que ahora ocupa la favela de Santa Marta forma parte de la finca propiedad de Francisco José Telsaire Leite. En 1884,
la calle de voluntarios de la Patria de Botafogo se convierte en la mayor actividad comercial del barrio. En 1905, el alcalde Pereira promueve numerosas transformaciones como la ampliación y la creación de una red vial en la ciudad del Río, con el objetivo de saneamiento y embellecimiento. Estas intervenciones tienen como consecuencia inmediata demolición de viviendas con expulsión de habitantes pobres quienes no tienen capacidad de reacción. En 1920, el crecimiento de Copacabana y Botafogo provoca otras obras de construcción y un aumento en la demanda de empleos. En 1925, el sacerdote permite a los trabajadores pobres que construyan universidades y además instalar sus casas en el Cerro de Santa Marta, iniciando así el proceso de favelización. Las primeras chozas se construyen en la cima del cerro, ocultas por la mata atlántica. Siguiente. En 1940, un auge inmobiliario en el barrio costero de Copacabana eh, instancia de la ciudad Botafogo, al mismo tiempo que la población de la región metropolitana pasa de 2 millones a 4 millones. En 1981, el aumento de la población que vive en las favelas acentúa complejidad de problemas de las comunidades, el tráfico ilegal de drogas y el narcotráfico. En 1992, un censo nos señala que al menos el 20% de las viviendas ubicadas en las favelas cuenta con alcantarillado y solo el 60% de ellas con agua potable y el 85% de ellas con red eléctrica. En el año 2000, 1.1 millones de personas viven en las favelas del Río de Janeiro. En el 2008, Sergio Cabral, que es elegido gobernador de Río de Janeiro, el cual lanza un programa llamado Programa de Aceleración del Crecimiento, lo cual es impulsado para la economía del país, invirtiendo así en infraestructura, saneamiento, viviendas y transporte de otros. En el 2010, tras las fuertes lluvias, 256 personas murieron en diferentes comunidades de Río, lo que reabre al debate sobre la reurbanización de las favelas, cerca de 2.500 de las 11.000 familias de la municipalidad. Declara que serán reubicadas por vivir en zonas de riesgo. Residen en el barrio de Barras de Tijuca, que recibió numerosas inversiones inmobiliarias. El temor a nuevas políticas de reubicación estratégica ha vuelto a los tabelados. Y por último, en el 2010, los gobiernos federales, estatal, municipal, declararon que con vistas al Río 2016 invertirán 3.7 millones reales en inversiones públicas para mejorar la infraestructura de esta ciudad. Bien, continuando con el análisis, hemos hecho el análisis demográfico y la evolución de su población. Encontramos que el 51% es mujeres y el 49% es hombres. Dentro de ellos hemos considerado tres diagramas o gráficos importantes en donde hemos incluido lo que es la distribución de habitantes por edad y la procedencia de los habitantes y la distribución familiar por tiempo de vivienda en Santa Marta. Bien, en la distribución de habitantes por edad tenemos las edades que oscilan desde los 0 hasta los 100 años y la población que se genera de los 330 a los 1.438 personas, en donde se resulta que la edad que predomina está de entre los 25 a 50 años con una cantidad de 1.438 personas. Luego encontramos lo que son la procedencia de los habitantes, que es el tiempo de vivienda, que está desde un año hasta los 10 años y hay personas que no declaran. Y lo que más predomina son 107 familias que tienen un tiempo de vivienda de 10 años. Por último, tenemos la distribución familiar por tiempo de vivienda en Santa Marta, en donde la condición es si es propietario, si tiene terreno y edificación, si es solo edificio, si es inquilino
dentro de una comunidad y otra condición. En la que predomina aquí es el propietario, bien tiene su terreno y su edificio, con 1081 familias. Siguiente, por favor. En el análisis físico-natural de favela, tenemos que relieve Santa Marta se encuentra en una ladera del Morro Doña Marta, lo que significa que sus viviendas están asentadas sobre pendientes pronunciados, como podemos observar en las imágenes. Esta condición geográfica incrementa el riesgo de deslizamientos de tierra, sobre todo en épocas de lluvias intensas. Su clima en esta zona es tropical húmedo, con altas temperaturas y lluvias frecuentes. Esto genera humedad constante en las viviendas, lo cual afecta la salud y las condiciones de habitabilidad de los residentes. En la hidrología, el acceso a servicios de saneamiento es limitado. Muchas casas cuentan con conexiones informales para el agua y el desagüe, lo que provoca contaminación ambiental y riesgos sanitarios para la población. En la tipología del entorno construido, las construcciones son mayormente autogestionadas por los propietarios, por los propios habitantes. Están hechas de ladrillo y concreto. Y algunas viviendas tienen varios niveles, lo que agrava el riesgo de estructura debido a la falta de planificación y seguridad. En el análisis sociocultural, la población favela como resultado de procesos migratorios de personas, es el resultado de procesos migratorios de personas en busca de vivienda y trabajo en la ciudad. Y actualmente acoge una población numerosa que vive principalmente de actividades informales. En la organización vecinal, Favela ha logrado una fuerte organización social, ya que los vecinos se unen para gestionar mejoras, realizar actividades comunitarias y resolver necesidades sin esperar apoyo directo del Estado. En la economía, se basa en el trabajo informal. Muchos residentes trabajan como comerciantes, obreros o prestadores de servicios. En los últimos años, el turismo ha generado oportunidades para aprender pequeños negocios dentro de la favela. En la identidad y resiliencia, pese a la estigmación que han sufrido los habitantes, han desarrollado una fuerte identidad colectiva. Su capacidad para enfrentar las dificultades, organizarse y transformar su entorno lo convierte en un ejemplo claro de resiliencia urbana. Y la cultura, Santa Marta es un espacio con una identidad cultural muy rica. La música, el arte urbano y los murales son parte importante de su expresión social. Eh, Como podemos observar, el mural de Michael Jackson es un símbolo cultural que ha proyectado el barrio a nivel internacional. Con respecto a la morfología urbana de la favela, entre los elementos físicos, como podemos observar, la favela se ha generado en un entorno urbano de alta densidad por la cantidad de población que tiene, con edificaciones mayormente que oscilan desde los 1 a los 4 niveles, algunas de un poquito más, construidas sin planificación formal, simplemente guiándose de las vías existentes para ir a partir de la vía, realizar un crecimiento. Sin embargo, también han tomado en cuenta el tema de la topografía, pues se encuentra prácticamente en un cerro y a partir de esta es que comienza también a sentarse parte de las viviendas. En todo caso, la topografía sirve para el asentamiento de las viviendas y el hecho de que las viviendas se vean un poco más hacinadas desde las fotografías, mientras que los principales ejes para la construcción de las viviendas han sido las vías que se han dejado ahí. Sin embargo, cabe resaltar que estas vías se dejaron porque dividían distintos sectores de las favelas. Ahora, esto ha generado una alineación y distribución irregular de las viviendas, porque para comenzar se ha construido de forma desordenada y además los lotes son irregulares y los tamaños de los lotes también. Entonces, tienen distintas medidas y no tienen una estandarización. Con respecto a las vías internas, estas tienden, a pesar de ser las vías principales, por decirlo así, tienden a ser muchas veces estrechas e irregulares, por lo que se dificulta el acceso vehicular. Eh, y lo que genera esto es que la mayoría de las personas que viven en las favelas tengan que utilizar transportes como viviendas, la misma caminata
o ingeniarse con transportes de no tan ancho, no tanto ancho para poder llegar hasta sus viviendas. Por otro lado, con respecto a los espacios públicos, las favelas cuentan con espacios públicos, los principales que vendrían a ser los espacios públicos de recreación. Como se puede ver en la imagen, se encuentran ubicados en los extremos de los sectores. Sin embargo, dentro de las favelas también se encuentran algunas plazas que se han dejado, ¿no? Y que rodean las viviendas, las cuales también sirven como espacios públicos para para la, para el crecimiento de los sectores dentro de las favelas. Como se puede observar en la imagen, una de las propuestas que se realizó y que mencionó mi compañera en uno de los gobiernos es las vías principales son las vías más anchas que se encuentran en rojo y las vías que ya se han tenido en las viviendas. Entonces, lo que se busca es el ensanchamiento de estas vías y la creación de nuevas vías con la intención de reordenar o tratar de reordenar un poco más las favelas. Sin embargo, la situación em, en la que se encontraban se puede observar en esta imagen con las líneas en azul y se puede observar tanto el crecimiento desordenado como las escasas vías que habían que básicamente se encargaban de dividir los sectores de las favelas. Siguiente página. Bueno, con respecto a la trama urbana y el uso de los espacios, la trama urbana, como se puede observar, es una trama básicamente de plato roto, que ha tenido un crecimiento desordenado, sin planificación urbana, y básicamente lo que hacen las ciudades, apegarse a un eje del cual crecer cuando no se tiene esta planificación urbana. Las favelas, la favela en este caso tenía un crecimiento por sectores, aproximadamente 5 sectores, que están divididos por las vías. Estos sectores han sido los ejes para el crecimiento de las tramas. Por eso también se explica el tema de un crecimiento desordenado de las tramas, porque básicamente las vías eran más una delimitación para los sectores. Sin embargo, las personas, ante la necesidad constante de tener un terreno para vivir, los utilizaron como un medio para el crecimiento de la ciudad en sí. Con respecto al uso de los espacios, en un primer momento, el principal uso de los espacios de estas favelas se regía básicamente para el uso de vivienda y algunos espacios públicos. Sin embargo, el gobierno en una de sus propuestas busca la diversificación de usos de estos espacios, generando no solo los espacios de vivienda con los que ya cuenta la favela, sino también buscando generar espacios públicos, espacios de recreación, espacios para la implementación de eh, lugares de encuentro, algunas plazas, el ensanchamiento de las vías también, para lograr acceder a estos espacios públicos, eso con la intención de buscar un incremento del turismo, ya que, bueno, como se puede observar en las imágenes, se encuentra muy presente la imagen de Michael Jackson, y esto se debe a que él decidió grabar uno de los videos musicales dentro de estas favelas, lo que generó que se aperturaran, por así decirlo, ya que la policía no quería ingresar ahí por los altos índices de delincuencia, entonces fueron los mismos narcotraficantes que vivían en las favelas y que las controlaban los que se encargaron de brindarle seguridad al cantante, por lo cual muchas de las plazas que se encuentran dentro de estas favelas presentan la imagen de Michael Jackson. Entonces el gobierno, como una forma de generar ingresos económicos en las favelas, también ha buscado explotar esta imagen y no solo explotarla, sino que a través del turismo que genera esto, reducir los índices de inseguridad y generar condiciones de calidad de vida mucho mejores para las personas que viven aquí. Siguiente página. Con respecto a la infraestructura y servicios, la favela ha ido mejorando su infraestructura gracias a distintos programas que le han permitido empezar a tener los servicios básicos y algunas pavimentaciones de calles y mejoras en la accesibilidad. Dentro de estos servicios también se encuentra la implementación de un teleférico para la accesibilidad a la favela y el movimiento de uno de los distintos puntos de la favela, eso también para fomentar un mayor grado de turismo. También se construyeron distintos centros comunitarios, escuelas, espacios culturales, eh, que aunque muchas viviendas siguen siendo autoconstruidas, ahorita también con materiales frágiles
y precarios que podrían generar una gran vulnerabilidad ante las lluvias, el gobierno ha buscado de alguna forma eh, llegar a tratar el problema de esas viviendas también a través de la economía que ingresa gracias al turismo. Y se han incorporado servicios básicos como el agua potable, electricidad y saneamiento, aunque sigue siendo de forma irregular, como mencionaba mi compañera, solo el 60% de la población accede al tema del agua potable. Y es, bueno, como se observa en la imagen, el saneamiento aún es un poco precario, ya que básicamente son los canales que han generado los mismos pobladores o los mismos habitantes de las favelas, lo que genera lo que genera el drenaje de las aguas pluviales. Y bueno, esto también puede generar algunos desbordes y puede generar que algún tipo de inundación o algún tipo de hueco, como es conocido acá. Además de esto, algunos casos, las viviendas todavía tienden a ser informales. Si bien la comunidad se ha fortalecido gracias a la organización vecinal, eh, estos aún siguen buscando la mejora del entorno y garantizar un acceso a las necesidades esenciales. Ahora, como se puede ver en la otra imagen, donde se presenta la favela, que se encuentra al lado derecho, encontramos la materialidad de la mayoría de las viviendas, siendo esta la mayor cantidad de viviendas ya construidas de ladrillo. Como se puede ver en la imagen también, algunas viviendas aún con materiales un poco más precarios que están construidas aún de madera. Hay viviendas que se construyen de yeso y hay algunas que se construyen de materiales mixtos. Es como las primeras plantas, para lo que les alcanza la economía de las familias, se construyó todavía de ladrillo y para las siguientes plantas, cuando ya no existe el poder adquisitivo, han empezado a construir con algún otro material de los ya mencionados aquí. Y es básicamente como se observa la materialidad de la favela. Bueno, seguimos con movilidad urbana. Eh, en este caso hemos considerado escaleras, callejones y calles principales. En las escaleras son el tipo principal de vía peatonal, conectan a los niveles bajos y a los niveles más altos. En los callejones son pasajes estrechos entre viviendas. Estos suelen tener de 0,50 centímetros y 1,50 metros de ancho. Suelen ser irregulares y con pendientes pronunciadas. Las calles principales son vías algo más anchas, generalmente en las partes bajas o planas de la favela. El plano inclinado teleférico, que ya no está en uso, fue instalado para facilitar el acceso en las partes más altas, pero dejó de funcionar por la falta de mantenimiento. Como podemos ver en la parte derecha, tenemos que los caminitos punteados vienen a ser el camino peatonal, el camino como rayado, son plazas y entradas para autos, pero cabe resaltar que estos solamente se quedan acá, ya que todo es por escaleras. Toda la conectividad que tienen las viviendas son por escaleras. Siguiente. Bien, continuando, hemos realizado también un árbol de problemas, donde hemos tenido en cuenta que el tema central de la problemática es que la urbanización precaria que limita el desarrollo sostenible propio de la comunidad. Hemos considerado 5 causas y 5 efectos. La primera causa es la autoconstrucción sin planificación urbana, lo que conlleva a que las condiciones de vida insalubres para los habitantes. Otra causa es la falta de servicios básicos, donde encontramos el agua, el alcantarillado y la recolección de residuos sólidos. Y el efecto es la estigmación social por parte del resto de la ciudad. Como tercera causa tenemos que su topografía es difícil y es un poco riesgosa geológicamente, ya que tiene deslizamientos y lluvias intensas. Uno de los efectos es que se dificulta acceder a las oportunidades educativas y laborales. Como cuarta causa hemos considerado la inseguridad jurídica sobre la propiedad del suelo, en donde el efecto es que limita el desarrollo económico local de esta ciudad. Y otra de las quintas causas que hemos considerado es que presencia violencia y redes de narcotráfico, lo que conlleva a amenazas constantes de desplazamientos o gentrificación.
Siguiente. Aquí hemos considerado FODA, la fortaleza, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Y dentro de las fortalezas de esta ciudad es que tiene una identidad colectiva fuerte, ya que tiene un sentido de arraigo, pertenencia y un orgullo local. También tiene una cultura viva, lo que hace que Santa Marta sea un centro activo de manifestaciones culturales como la samba y el funk curiaco. Además, tenemos que tiene un atractivo turístico, donde está el mural de Michael Jackson, como lo comentaron mis compañeras, ya que logra tener visitas guiadas, visitas panorámicas de la ciudad. Dentro de las debilidades encontramos que tiene riesgo geológico, ya que se asienta en laderas inestables. Falta de titulación formal de propiedad, ya que tiene una inseguridad jurídica que limita las inversiones. Como oportunidades tenemos que tiene un desarrollo sostenible, ya que podríamos tener ingreso económico para la comunidad por parte de la participación local y tiene una integración al sistema de transporte metropolitano y programas de educación técnica y ambiente local. Dentro de las amenazas tenemos que tiene violencia asociada al narcotráfico y los conflictos armados con la policía, además de la reducción del apoyo estatal con programas sociales que pueden ser descontinuos por los cambios políticos tal de la edificación. Y por último, tenemos desastres naturales como lluvias intensas, deslaves y erosión. Siguiente. Como conclusión comparativa entre la ciudad de Santa Marta y la ciudad amurallada de Kowloon, tenemos que Santa Marta, la favela, refleja un asentamiento orgánico latinoamericano extendido horizontal y vertical. Refleja un asentamiento orgánico sobre una ladera con movilidad peatonal, uso mixto y una estructura comunicativa activa. Por su parte, Kowloon, ya demolida en 1993, fue un caso único del crecimiento vertical descontrolado, con edificaciones interconectadas que conformaban una ciudad dentro de una ciudad, donde las funciones habitacionales, productivas y sociales se entrelazaban en un solo volumen densificado. A diferencia de Kowloon, Santa Marta ha experimentado procesos de intervención urbana, pacificación y equipamiento social. Se han transformado su relación con la ciudad formal, mientras que Kowloon fue un símbolo de caos urbano extremo. Santa Marta representa hoy un ejemplo de resiliencia territorial y urbanismo social en transformación. Ambos casos nos permiten reflexionar sobre el papel del Estado, la capacidad de autogestión de las comunidades y los límites de planificación tradicional. Más allá de sus diferencias geográficas y temporales, estas formas urbanas demuestran que la vida en los márgenes también se genera soluciones espaciales complejas que merecen ser comprendidas, intervenidas con respeto y en algunos casos preservadas como lecciones urbanas.